Decías que tú me querías, pero mentira, todo era falso. Jurabas que tú me amabas, mentira, todo era falso. ¡Los entramos! Decías que tú me querías, pero mentira, todo era falso. Hola, Amapolita, ¿cómo estás? Tu saludo para Criajén. Muchísimas gracias por la visita en este mi 15 aniversario que estoy celebrando hoy día. Gracias, señor Genaro, por visitarme en este día tan importante que es para mi persona. Cumplir un artista 15 años, así nomás no es. Muchas gracias. Quiero saludar desde acá a todos sus seguidores de su página, pues, y muchas gracias por la visita, por haberse dado tiempito. Gracias a todas las personitas que nos están viendo y que compartan este día tan importante que es para mí. Mira tú, qué bien está, Amapolita, estamos de aniversario. Dime tú, Amapolita, ¿quiénes te acompañan en esta ocasión? Bueno, me acompañan mis amigas de Chabuca Granda, lo que es Lía Huacho, Saúl Silva, Mayumi Taipe, Milé Soledad, y lo que es lo que son los grupos de mi tierra linda, Cusco, Reflejos de Amor, los hermanos Ayar de Paruro, qué bonito cada uno con su estilo, los Cóndoris desde Cusco. Muchísimas gracias al señor Wilfredo Condori, que hoy está presente en este día importante para mí. La Encantadora de Acomayo, desde Acomayo, ¿ah? Así es que cada uno con su estilo, y también mi grupo, mi marco musical, Los Diamantes del Sur, que ahorita van a subir ya al escenario. Mira tú, que venga, Amapolita. A ver, Amapolita, digamos, ¿ya tenés alguna producción de por medio? Bueno, tengo mi primera producción grabado en lo que es estilo arpa norte. Me he iniciado lo que es con arpa, pero ahora he entrado a diferentes géneros, lo que es orquesta, lo que es acordeón, teclado, y la verdad que un gusto y ha tenido bastante acogida. ¿Para qué? Amapolita de Coya se ha hecho conocer más lo que es estilo acordeón. Y bueno, mira tú, a ver, Amapolita, queremos escucharte, uno de tus temas que está sonando, pues. Bueno, hay un himno de mi tierra linda. Mira, hay veces cuando nosotros salimos de nuestra tierra linda, de nadie me he despedido. Cuando salí de mi pueblo, cuando salí de mi Coya, de nadie me he despedido, solamente de mi mamita Virgen Asunta de Coya. Vamos a cantar esta linda canción y quiero compartir con cada uno de ustedes. Cuando salí de mi Coya, de nadie me he despedido, de nadie me he despedido. Solamente de la Virgen Asunta me he despedido, llorando me he despedido. Solamente de la Virgen Asunta me he despedido, llorando me he despedido. Gracias. Esa canción, estilo arpa, lo grabé, pero ahora ya lo vamos a grabar lo que es estilo acordeón y teclado. Dime, Amapolita, ¿esa es una composición tuya? Esa composición, esa letra es de una danza de Virgen Asunta de Coya, lo que es los contradanzas de Coya. Ellos son los creadores de esta bonita letra. Dígame, ¿usted tiene algunas composiciones también? Sí tengo, bueno, hay un tiempo que yo me retiré del arte por motivo de que me distancié de acá de la capital, porque hay veces cuando tú te distancias a otro lugar es diferente, es que más aún cuando el artista no es conocida. Yo retorné con esa canción que dice, es un recopilado también es, lo que dice ¿cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde moriré? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde moriré? Qué bonito, ¿sí o no? Nadie sabemos cuál es. Hoy día estamos acá, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Esa linda canción, con eso retorné pues no nuevamente a los escenarios, después de haberme
alejado por un tiempo. Wow, qué linda canción. Más que todo tienes una linda voz. ¿De quién será esa voz, Amapolita? Es mi voz, pues, señor Genaro. No imito a nadie, tengo, bueno, hasta el momento las compañeras o compañeros artistas, músicos, me dicen que es bueno que lleves tu propio estilo. Tal vez no serán tus propias composiciones, pero tratar de manejar tu propio estilo, tu propia voz. Tratar de no imitar a nadie, porque cada artista tiene lo suyo. La pregunta era, ¿de quién será esa voz tan linda? De Amapolita de Coya, ¿de quién más? Qué bueno. A ver, Amapolita, ¿algún número telefónico que nos puede dar? Claro, los números para contrato es 966-922-173. Solo para contratos, ¿ah? Maltrato también por ahí algo, pues sale. No, es que yo tengo anécdotas, ¿ah? Sí, yo tengo anécdotas de los cuales, uno, pues, ¿no? Siempre la chacota en el escenario o lo que es en las presentaciones o en los contratos, pues, ¿no? De los cuales a un caballero le dije, pues, ¿cómo es usted, soltero, casado, viudo, divorciado? Él me dijo soltero. Ah, ya somos dos, dije. Entonces, yo también estoy soltera y se lo ha creído. Me pidió mi número, yo pensé que era para contrato, pero eran tanto las llamadas día y noche, a pesar de que no sé cuántos números he bloqueado, pero he bloqueado varios números. Qué bien, qué bien. Dime, Amapolita, en tu familia, aparte de usted, ¿hay algún motivo de la música? Yo tenía un hermano mayor, 3, 4 años mayor, de los cuales que Dios lo tenga en su gloria. Yo recuerdo a los 5 o 6 años que a él le encantaba cantar, bailar, tocar su quena, pero falleció. Igual manera también tengo una tía, no la conocí, es la hermana mayor de mi madre, que también, que Dios lo tenga en su gloria. Igual, pero ahorita en el momento de mi familia, la única, mi persona. Mira tú, qué bien. Dime a todo esto, Amapolita, ¿hasta qué hora es todo esto? ¿A qué hora termina? Uy, toda la noche. El evento es de amanecida. ¡Wow! O sea, 5 o 6 de la mañana. Claro, si es posible, mañana más. Ah, ¿tanto así? Claro, mientras hay vida, mientras hay salud, hay que gozar hasta que el cuerpo se canse. Claro, tú lo has dicho. Dime, ¿y a qué hora te presentas? Bueno, yo estaré ingresando a 11 de la noche. ¿Tan temprano? Sí, tempranito. 11 de la noche estaré en el escenario, ya que el local está permitido solamente hasta las 12:30. Claro, son reglas y hay que cumplir, pero mira, el público que ya está llegando para compartir con mi persona, las personas que ya me están acompañando. Y la verdad que hasta ahora no lo puedo creer, a todas las personas que me están respaldando en este día y los que faltan todavía llegar. Gracias. Claro. Una vez más, Amapolita, regálanos una canción, pues, uno que está sonando ahorita. Tengo uno, lo que es con estilo acordeón, de los cuales entré con esa canción. Fue difícil aprendérmelo, pero ahora es el himno. ¿Qué me importa a mí que tú no me quieras? ¿Qué me importa a mí aunque me desprecies? Te estoy avisando que soy una mujer, que de mí no se burlan ni los militares, ni los abogados, ni los entrevistadores tampoco, ¿ah? ¡Qué buena! Bueno, Amapolita, un gustazo entrevistarte. Te deseo muchos éxitos, Amapolita, y que sigan pues las fiestas hasta la amanecida, qué sé yo, ¿no? ¿Sí? Tu despedida para Criajén. Recién estamos empezando. Muchísimas gracias, señor Genaro, por la visita, por haberse dado tiempo y muchas gracias. La verdad que, sinceramente, estoy muy agradecida por compartir este día tan importante que es para mi persona. Gracias, señor Genaro, y a todos sus seguidores que compartan, pues, ¿no? Y gracias,
por esta iniciativa que usted me dio para que usted pueda estar acá y saber algo de Amapolita de Coya. Bueno, es Y una... Amapolita de Coya para más, ¿ah? Tenemos para rato. Es una ventana para todos ustedes, pues, ¿no? Por eso, pues, Amapolita. Un gusto, un abrazo, pues, ¿sí?